Disculpa los inconvenientes técnicos, solamente va a ser la primera parte de la presentación, siendo que pues vamos a hablar el día de hoy sobre las múltiples caras que tiene la sepsis. Hoy nos acompaña María Alejandra Monroy, también residente de tercer año, con la que estamos rotando en la unidad de cuidado intensivo, y nuestros asesores pues, son el grupo de intensivistas de la unidad aquí de la cardio infantil. Pues este tips ya lo presentamos. Bueno, entonces nos vamos a enfrentar a un monstruo de múltiples cabezas que más adelante se las voy a presentar para que estemos preparados y podamos derrotarlo. Entonces se trata de un paciente masculino lactante menor de 35 días de vida que ingresa a la cardio infantil el 30 de mayo del presente año, natural y procedente de Bogotá, remitido en la clínica pediátrica por falla ventilatoria. La enfermedad actual, 4 días de rinorrea, tos y estridor sin fiebre. Consulta de clínica pediátrica, el niño empieza con una desaturación, dificultad respiratoria, le toman por inmunofluorescencia indirecta, prueba para virus sincitial respiratorio que resulta positiva. Entonces es un primer cuadro sibilante constituye bronquiolitis por un virus sincitial respiratorio. El niño tiene una evolución tórpida, empieza a presentar apneas que responden al estímulo físico, empieza a requerir más FiO2, lo pasa a una cámara nasal de alto flujo. Estando con la cámara nasal de alto flujo, presenta deterioro del patrón respiratorio, deterioro del estado de conciencia, deciden realizar una ventilación mecánica invasiva y lo remiten acá a la institución. Noción de contagio no refiere, viajes recientes no refiere, fiebre no refiere. ¿Qué le pongo? ¿Sí? Listo. Dentro de los antecedentes perinatales, fruto de una primera gestación, un embarazo controlado, un embarazo a término, un peso adecuado para la edad gestacional, estuvo 3 días en la unidad de cuidado de neonatos por una taquipnea transitoria del recién nacido y algo de ictericia que fue manejada con fototerapia sin ninguna complicación, ningún antecedente patológico, inmunológico. Las vacunas del recién nacido no presentó ninguna reacción a estas vacunas, y la alimentación, pues leche materna, es lo normal a sus 35 días de vida. Estos fueron los paraclínicos que se tomaron extrainstitucionalmente. El sitio de remisión, donde observamos una leucopenia y una anemia, ¿sí? Una leucopenia con una neutropenia y una linfopenia. Las plaquetas estaban normales, sin alteración electrolítica, sin alteración de la función renal ni la función hepática. El infeccioso pues le detectaron un virus sincitial respiratorio por inmunofluorescencia indirecta y le toman hemocultivos. Estando ya el paciente acá en la institución, nos reportan un hemocultivo positivo para Haemophilus influenza. Entonces acá se inicia el manejo pertinente. Igual al llegar acá al paciente se le tomó todos los exámenes infecciosos, incluyendo un hemocultivo y urocultivo. Sin embargo, pues acá no se tuvo aislamiento. Esta fue la radiografía del sitio de remisión. Entonces vemos una radiografía que está sucia, ¿sí? Pues está un poco muy penetrada, pero vemos unos infiltrados pariliares, ¿sí? Con tendencia como a la consolidación. Al examen físico, ¿cómo nos llega este niño? Pues frontal anterior normotensa, normocéfalo, cuello sin masas. El niño estaba bajo intubación orotraqueal, pues buena expansión, tiene ruidos respiratorios conservados con roncos bivasales, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. Al examen del abdomen, lo único llamativo es una leve esplenomegalia, las extremidades adecuadas, no tenemos edema, un llenado capilar de 2 segundos, neurológico pues está bajo la pseudoanalgesia, y piel pues sin ninguna alteración. Al ingreso, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente que tuvo un deterioro rápido de su patrón respiratorio, un incremento progresivo de la fracción inspirada de oxígeno, estaba presentando apneas y una alteración del estado de conciencia. Entonces, ¿esto qué nos configura? Una insuficiencia respiratoria aguda tipo 3. Más adelante les voy a explicar un poco, muy por encima, los tipos de insuficiencia respiratoria. Tenemos un primer cuadro, sibilante, niño previamente sano. Una clasificación para la severidad, pues esto nos confiere una bronquiolitis aguda severa, y en la clasificación de severidad de Wood-Jones modificada por Ferres nos da una puntuación de 12, que eso le da una severidad, pues uno de los máximos grados de severidad.
Y en este caso pues tenemos SIRS con un foco infeccioso, lo que nos considera una sepsis severa de origen pulmonar. Entonces un poco para explicarles, pues más que todo por la parte de los estudiantes, es importante recalcarles que para diagnosticar un niño que ya está en insuficiencia respiratoria no requiere paraclínica, simplemente con la clínica, observando al niño, observando el patrón, podemos mirar cómo el niño va avanzando. Generalmente el niño nos va avisando cuando se va empeorando. Entonces empezamos una dificultad respiratoria que va a ser leve, moderada o severa, que va a progresar a una insuficiencia respiratoria y si no se maneja adecuadamente, pues una falla pulmonar y por último pues un paro cardíaco, pues que nos va a conferir la muerte. Dentro de los tipos de insuficiencia respiratoria aguda tenemos la tipo 1 o predominantemente un trastorno de oxigenación, la tipo 2 un trastorno predominante de ventilación y la tipo 3, que es el caso de nuestro paciente, un trastorno de la oxigenación y la ventilación, pues tenemos un paciente que tiene una hipoxemia con hipercapnia. Este es un poco para comentarles el grado de severidad. Esto pues igual queda en el video para que lo puedan revisar junto con la bibliografía, pero solo quiero hacer énfasis en que nuestro paciente tenía un puntaje de 12 al momento del ingreso, o sea, una bronquiolitis severa. Esta fue la radiografía que le tomaron acá a la institución. El paciente pues ya vemos que tiene el tubo endotraqueal. Vemos el paciente tiene una atelectasia en el lóbulo superior izquierdo, ¿sí? Se ve una imagen de broncograma aéreo, persisten los infiltrados parailiares y se ven un poquito infiltrados retículos nodulares. Bueno, este paciente pues es muy rico semiológicamente en toda la parte clínica. Lo que nos confiere en esta charla pues es la parte de sepsis, sin embargo pues vamos a darle como un brochazo general de la parte respiratoria que llama mucho la atención en este niño. Este niño empezó con la cámara nasal convencional en el sitio de remisión, posteriormente le pasaron un sistema de ventilación mecánica no invasiva, como lo es la cámara nasal de alto flujo, pasó a un sistema de ventilación mecánica invasiva con ventilación mecánica convencional. Estando acá en la unidad, el niño persiste el deterioro, llegó a requerir ventilación de alta frecuencia oscilatoria, ¿sí? Y la posición en prono para ayudar pues, al reclutamiento. Este niño en algún momento tuvo indicación de oxigenación por membrana extracorpórea, sin embargo pues se decidió seguirle dando la oportunidad a la ventilación de alta frecuencia y pues logramos la mejoría. Les quiero mostrar un poco de cómo fue el patrón radiológico evolutivo de la parte respiratoria, pues para que se den cuenta un poco en serio la gravedad que tuvo este niño. Pues la radiografía que ya se le ha mostrado cuando se le inició la ventilación de alta frecuencia, vemos una radiografía que está un poco inspirada pues, por la ventilación de alta frecuencia, se modificaron los parámetros, persisten las opacidades en 4 cuadrantes, ¿sí? Y pues en realidad la placa uno la ve y pues no se ve bien, ¿verdad? ¿Qué pasa con los sistemas de ventilación de alta frecuencia? Pues puede haber complicaciones del síndrome de fuga de aire. Entonces este niño pues iba medianamente estable, críticamente estable, pero después pues, un deterioro abrupto se le decidió tomar en el turno de Mariale una radiografía una radiografía que pues obviamente creo que eso de la imagen, pero pues para los que no, vemos el neumotórax del lado derecho, ¿sí? Entonces posteriormente la corrección para este problema pues es el tubo de toracostomía que se le logró colocar sin ninguna complicación. La radiografía control se logró la expansión pulmonar, ¿sí? Este niño persistió estable, pero al cabo de unas horas volvió a deteriorarse. Le tomamos otra radiografía. Entonces, la otra radiografía. Daniel. Ahora es ahí, sí, en mi turno. En mi turno fue cuando empezó el deterioro otra vez respiratorio, le tomamos la nueva placa, que ya vemos que ya tenía el tubo del anterior. Pues acá es también evidente otro neumotórax, pero esta vez del otro lado. Se le pasó el tubo de toracostomía al otro lado y pues tuvo una expansión pulmonar completa. Este niño luego de ventilación mecánica de alta frecuencia oscilatoria, logramos después poco a poco ir disminuyendo los parámetros, pasando a la ventilación mecánica convencional, cánula de alto flujo, y pues salió la unidad con cánula nasal convencional. Esta fue la radiografía del paciente antes de su ingreso de la institución. Claramente vemos que no es un pulmón que quedó sano, que quedó un pulmón bastante comprometido. Sin embargo, pues el niño estaba con su cánula nasal convencional y pues mal que bien estaba
vivo, porque en realidad fue un milagro, porque este niño se comportó en realidad de una manera muy crítica. Pero entonces, ¿qué les quiero mostrar en este momento? Esa no es la evolución normal de una bronquiolitis, ¿sí? La bronquiolitis generalmente en unos días que sí, está bastante mal, pero después no va más allá de un requerimiento de cánulo nasal convencional, en algunos cánulos nasal de alto flujo, pero pues en el caso de este niño, que tuvo esa evolución tan tórpida, tenemos que pensar en algo más. Este niño tenía algo más. Entonces se le tomó acá en la institución un perfil de inmunoglobulinas y una citometría de linfocitos, en los cuales lo que nos mostró fue una hipogamaglobulinemia tipo G y M, ¿sí? Lo que confiere este niño fue valorado por el grupo de infectología. No es pues el objetivo de esta charla, pero consideraron algún tipo de inmunodeficiencia, una deficiencia combinada, muy probablemente, pero pues se fue en su control con control por infectología pediátrica. Entonces, ¿qué les quiero mostrar en este artículo? Este artículo nos habla de que hay varios factores en un paciente que le va a dar al paciente esa evolución que tiene. Entonces vamos a tener los factores predisponentes, ¿sí? Vamos a tener la condición de base del paciente. En este caso, pues el paciente tenía una sospecha de una inmunodeficiencia. La infección, ¿sí? Resulta que acá se le hizo una PCR múltiple respiratoria en los cuales se encontraron tres virus. Entonces fue un virus sincitial respiratorio, un metapneumovirus y un rinovirus enterovirus, y a eso sumándole el aislamiento del hemocultivo del sitio de remisión de un Haemophilus influenza. Sí, entonces tenemos una infección que en realidad este niño pues, fue por múltiples causas virales y una bacteriana. Hay que mirar la respuesta de este niño a la infección y si este niño de base tenía alguna alteración orgánica, pues que le confiera algún grado mayor de la presentación del cuadro clínico de esta severidad. Entonces el sistema de clasificación PIRO quiere como asemejar la clasificación en cáncer del TNM, ¿sí? Pero pues todavía está en validación. Pero algo que quiero resaltar de este artículo es que habla mucho de la parte genética, ¿sí? Si bien no se ha identificado un gen específico para sepsis, sí hay como muchos candidatos en los cuales, porque una persona con el mismo aislamiento microbiológico tiene una evolución completamente diferente, entre otros teniendo unas condiciones, entre comillas, basales iguales, previamente sanos, sin ninguna otra comorbilidad. Entonces hay varios genes, como varios candidatos. Entonces uno es en el patrón de reconocimiento, los toll-like receptor tipo 4 o los genes implicados en la expresión del NF-kappa beta, de alteración en la producción de citoquinas, ya sea citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8 o antiinflamatorias como la interleuquina 10. Puede haber una alteración en esta pues, producción de citoquinas. Hay candidatos también en genes de la alteración de la cascada de la coagulación, como lo que es la PAI1, alteración de la fagocitosis y complemento, y también alteración en el endotelio vascular. Entonces hay múltiples genes que son candidatos. ¿Esto por qué? Porque hicieron un estudio en el cual miraban niños adoptados por padres, niños adoptados, se le hacía el seguimiento a los padres biológicos y se le hacía el seguimiento a los niños, y encontraban que si en la familia de los padres biológicos había una muerte por infección, una infección muy severa, se veía que los niños tenían mucho más riesgo de presentar también una infección severa, y esto no se correlacionaba con los padres adoptivos. Entonces, como que al parecer sí hay alguna componente familiar que los predispone a eso. Pero pues obviamente esto todavía falta mucho por tratar, ¿no? ¿Cambias de turno? Bueno, es muy importante saber que las definiciones de sepsis en pediatría, digamos que nosotros no tenemos un consenso actualizado. El último consenso es el del 2005. Sin embargo, sí hay muchas actualizaciones. Si uno revisa en los temas de adultos, tenemos pues toda la campaña de Surviving Sepsis que ya tiene una actualización, pero digamos que no se ha extrapolado totalmente a pediatría. La última que tenemos es pues la del 2005. En las actualizaciones sacan, dicen que ya no se va a usar el concepto de sepsis severa,
Sin embargo, en pediatría esto todavía no se ha avalado y es muy importante porque digamos que este niño cursó con una sepsis severa y de aquí les vamos a mostrar todas como las variaciones que puede tener este paciente para desarrollar esa sepsis severa. Ya sabemos pues que tenemos que identificar de una forma ya digamos que sistemática cómo va la evolución del niño, porque entre una intervención más temprana pues podemos llegar a, pues evitamos toda la parte de la muerte. Esto es a manera de recordatorio, pues tenemos siempre que mirar pues el síndrome de respuesta inflamatoria, recordar que la presencia de al menos dos de las siguientes características, que una pues tiene que ser en relación a la temperatura y la otra con un recuento de leucocitos anormales. Entonces, si tenemos una fiebre o si tenemos algo de hipotermia, la leucocitosis o la leucopenia, recordar que siempre lo tenemos que ver con la edad del paciente, taquicardia o bradicardia y ya en relación a la frecuencia respiratoria, pues una taquipnea. La sepsis es toda esa parte de la SIRS más una infección que es sospechada o ya es probada. ¿Esto cómo lo hacemos? Por medio de un buen examen físico o con las pruebas de laboratorio. Digamos que de este niño pues ya teníamos pues ya muchos de los conceptos y por eso decíamos que era una sepsis de origen pulmonar. Sin embargo, pues una sepsis severa ya tendría otros detalles. Y lo primero es toda la parte de la disfunción cardiovascular, que va a ser muy importante, pues este niño llegó pues muy crítico, muy comprometido tanto a nivel respiratorio, como ya lo vimos, como en la parte cardiovascular, que eso ya nos daría pues toda la definición de la sepsis severa. Pero también hay que recordar que él también está todo el compromiso del síndrome de distrés respiratorio o pues dos funciones de los órganos afectados diferentes. Eso pues digamos que en aras del tiempo vamos a ver que toda la parte de la disfunción cardiovascular es digamos que después de una reanimación hídrica adecuada, que persista con hipotensión, que necesite vasoactivos como lo necesitó este paciente y ya que presenta acidosis metabólica, aumento de lactato, la oliguria o pues un llenado capilar que esté lento. Esto pues se los dejo para que lo revisen más a fondo y recordar que en la otra parte de la definición de sepsis severa pues tenemos que tener tanto el compromiso pulmonar, sistema nervioso, renal, hepático y toda la parte hematológica que es pues muy importante que lo revisen en las definiciones de sorbaini sepsis. En el 2017 se publica este artículo, este es un artículo publicado por el doctor, pues el profesor Carcillo. Si uno busca sepsis en pediatría va a encontrar muchos de esos artículos, es de las publicaciones, pues el doctor que más publica en relación a la sepsis pediátrica y se había documentado algunas de las características de la sepsis en relación a los inmunofenotipos, pero no se habían puesto como de esta forma. Esta es una publicación en donde nos da tres vías hipotéticas en relación a la sepsis severa. Entonces nos habla de la primera, que es una falla orgánica múltiple asociada a una inmunoparálisis. La segunda es una falla orgánica múltiple asociada a una trombocitopenia, que se conoce como TAMOF. La otra es una falla orgánica múltiple que va a ser secuencial con una disfunción hepática que es nueva, ¿sí? Una nueva disfunción hepática que es el SMOF, y todo nos va a llevar a un síndrome de activación macrofágica. Entonces, pues esto es un tema muy interesante que se los vamos a ir explicando con este paciente, mostrándole la correlación entre estos diferentes inmunofenotipos y cómo evoluciona el paciente. Digamos que antes había una respuesta que era mucho más seriada, una respuesta en donde se iba a desarrollar un SIRS y posteriormente esta inmunoparálisis, que es, digamos que es todo lo del CARS, y ya iba resolviendo. Pero ya se ha cambiado este concepto mucho porque no necesariamente tiene que pasar una de forma secuencial a la otra. No tiene que haber una inmunoparálisis y después una trombocitopenia, sino todo puede ocurrir en el mismo paciente. Lo importante es sospecharlo. ¿Para qué? Pues para dar una intervención temprana en este tipo de pacientes.
Listo. Bueno, con respecto a la falla orgánica múltiple asociada a la inmunoparálisis, ¿qué tenemos que ver acá? Como su nombre le dice, está como paralizado toda la parte del sistema inmune. Entonces, la teoría que tiene es, tenemos el macrófago, bueno, el monocito macrófago, ya en el tejido, en los cuales tenemos un agente patológico en este caso, se va a procesar y se va a expresar en lo del complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, principalmente el HLA-DR, los cuales se va a expresar como para decir, oiga, aquí hay algo infeccioso y va a liberar mucha TNF-alfa proinflamatorio, pues que me va a desencadenar toda la respuesta inmunológica. Pero entonces, ¿qué pasa en este inmunofenotipo? Por alguna razón, a pesar de que hace el proceso inicial adecuadamente, la expresión de los receptores HLA-DR es insuficiente, ¿sí? Está disminuida y no se da esta liberación del TNF-alfa. Entonces está todo paralizado. Entonces no se hace una respuesta proinflamatoria como uno en teoría pues nos enseñaron que haga el paciente. Entonces hay una depresión del órgano linfoide, una reducción prolongada de la función inmune innata y adaptativa. Aquí, ¿qué también pasa? Hay una apoptosis de los linfocitos, principalmente los linfocitos T, que me condiciona pues que haya una linfopenia prolongada. Todo esto, la inmunoparálisis, hace que el paciente sea susceptible a una segunda infección. O sea, estamos ya con una infección, pero pues con su inmunoparálisis puede ser susceptible a la siguiente infección que lo puede llevar a la muerte. Incapacidad para eliminar infecciones bacterianas o fúngicas porque no se realiza todo este proceso proinflamatorio. Entonces se va a dar el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, que se llama CARS, y pues en este caso le sucede la inmunoparálisis. Entonces acá pasan varias cosas, sé que está un poquito cargado, pero solamente quiero hacerles énfasis acá. Estos son como los mecanismos, lo que les comenté, la pobre expresión de los receptores, la pobre liberación del TNF-alfa en el monocito, entonces hay una desactivación del monocito y una disfunción del macrófago pues, a nivel tisular. Además hay unas moléculas, una regulación negativa de las moléculas y de los receptores para producir esta activación. Hay una apoptosis de linfocitos y de células presentadoras de antígeno y hay una supresión de células inmunes. Y además hay una liberación de citoquinas antiinflamatorias. Entonces esto es lo que nos hace este síndrome. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Entonces, en este caso, una expresión reducida del HLA-DR en monocitos, pues en realidad, o sea, eso está como en pruebas, por la fisiopatología que les comenté, pues eso sería un buen indicador, sin embargo, pues no lo tenemos a la mano, ¿sí? Una respuesta inadecuada con un valor disminuido del factor de necrosis tumoral alfa, por lo que les comenté también, sin embargo, pues tampoco lo tenemos para medir. Entonces, ¿qué tenemos nosotros y qué herramientas podemos usar? Una linfopenia de más de 3 días, un paciente que hace un proceso infeccioso, claramente, como podemos ver, este paciente, si bien al ingreso no tenía fiebre, durante el transcurso de la hospitalización el paciente empezó con fiebre y persistió con fiebre durante gran parte de la hospitalización hasta que se logró controlar. Vemos una procalcitonina francamente elevada, ¿sí? Que acá tuvimos un poco en descenso, sin embargo luego sospechamos que hubo una segunda infección, el cual pues, me condicionó un aumento también de la procalcitonina, llegando pues nuevamente a ser negativo. Con respecto a los aislamientos acá en la institución, hemocultivos negativo, urocultivo negativo, la PCR múltiple respiratoria, lo que les comenté, un metaneumovirus, un rinovirus y un virus sincitial respiratorio, que curiosamente todavía a los 7 días se identificaban. Un rastreo de hongos negativos y una carga viral para citomegalovirus y virus de Epstein-Barr, que también fue negativo. Además un VIH y fue negativo también en este paciente. Este es el hemocultivo extrainstitucional, donde nos reportaba el hemófilos influenza en los 2 hemocultivos, y pues acá se le inició tratamiento. Entonces, ¿qué recuerdan lo de la inmunoparálisis que le comenté de la linfopenia? Entonces, si nos damos cuenta del conteo de linfocitos del paciente, tenemos una linfopenia por una duración igual o mayor a 3 días, entonces efectivamente linfopenia. ¿Sí? Sí. Eso es con respecto a la primera cara, la primera cabeza de este monstruo. Entonces la segunda cabeza es la falla orgánica múltiple asociada a trombocitopenia, ¿sí? Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos ponchado el pulmón, ponchado la parte inmune y ponchado pues, el cerebro, ¿cierto? Y la trombocitopenia. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes que están críticamente enfermos de una sepsis
se ve como lo tuvo este paciente, choque séptico también, pues, después desarrolló un choque séptico. En estos pacientes hay una alteración en la actividad de este factor, de esta metaloproteinasa, que pues el acrónimo es ADAMTS13. ¿Qué hace esta metaloproteinasa? Esta metaloproteinasa lo que se encarga es de hacer un rompimiento del factor de von Willebrand, que pues acá en este momento están pegadas las plaquetas, hace una excisión de este factor para que pueda pues, seguir su trayecto. Sin embargo, cuando hay una alteración en este factor, pues esto no hay, entonces se sigue acumulando, entonces pues se consumen plaquetas y pues producen microtrombos que pueden afectar en muchos órganos, entre ellos el riñón. ¿Qué tenemos para el diagnóstico? Una trombocitopenia de novo, o si el paciente tiene una alteración plaquetaria previa, descenso del 50% de los valores que ya tenía el paciente, una LDH aumentada y una creatinina mayor a 1 o una oliguria. Entonces aquí vemos claramente el paciente, pues la trombocitopenia, que pues, es mayor a 100.000, un conteo menor a 100.000 plaquetas. Entonces vemos que paciente tuvo una trombocitopenia que estuvo prolongada, una LDH aumentada mayor a 250, ¿sí? Y una creatinina aumentada o oliguria asociada. Este paciente, si bien no tuvo una creatinina mayor a 1, sí requirió terapia de reemplazo renal con una diálisis peritoneal. Bueno, entonces continuando con los inmunofenotipos, tenemos la falla orgánica múltiple secuencial con una nueva disfunción hepatobiliar. Entonces, esta definición se relaciona con un síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, son pacientes que inician con dificultad respiratoria que se puede comprobar con una PAFI que está menor a 300 y posteriormente, días después, desarrollan una disfunción hepática de nuevo. Previamente había tenido funciones hepáticas normales y en relación a esta dificultad respiratoria hace una disfunción hepática. Esto se ve relacionado por un aumento en pues, toda la parte de una alteración de la inmunidad, donde hay un aumento de los linfocitos y un aumento en el Fas ligando. Y se ha relacionado que ese Fas ligando puede generar una falla a nivel hepática. Entonces, pues, digamos que uno de los criterios, aparte de una PAFI menor a 300 con una disfunción hepática de nuevo, con una ALAT mayor a 100 y una bilirrubina total mayor a 1, es el Fas ligando soluble, que pues nosotros pues, no lo tenemos acá para medir. Pero, ¿qué tenemos en este paciente? Tenemos una función hepática que, digamos que a pesar de que esa bilirrubina estaba en 1, pues la bilirrubina mejoró. Sin embargo, ese ALAT y pues todas las transaminasas se elevaron en el contexto del paciente que estaba críticamente afectado por la parte respiratoria. Entonces, otro criterio que cumple este paciente con sepsis severa. Finalmente, la vía, digamos que desemboca todos los 3 inmunofenotipos es el síndrome de activación de macrófagos. Pues recordar que tenemos la forma pues adquirida o secundaria, en este caso pues está relacionado con la infección. Inicialmente pues la definición de síndrome de activación macrofágica nosotros lo veíamos relacionado con enfermedades reumatológicas, sin embargo pues este aspecto ya se amplió y tenemos que estar ya relacionado con procesos infecciosos, con procesos neoplásicos o metabólicos. En este caso pues es toda la respuesta descontrolada que se genera por la infección del paciente. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una producción excesiva y una activación de los linfocitos T y los macrófagos que van a estar activados con una actividad hemofagocítica, que por eso vamos a ver pues toda la parte de la disminución de las líneas celulares, porque hay una alteración en esa actividad hemofagocítica. Lo que nos hace es una destrucción de las líneas celulares, que lo vamos a ver caracterizado por pues, las citopenias, y como ya les había comentado, toda la parte de unas alteraciones en los linfocitos nos podría generar una disfunción hepática asociada por la respuesta alterada, y además, como ya lo habíamos explicado, también una coagulación, pues una coagulopatía, que puede ser pues una serie, como lo había dicho Daniela. Esta pues es toda la parte ya de la fisiopatología del síndrome de activación macrofágica, en donde va a haber una disfunción
pues, citosólica, que lo que va a generar es un aumento, una proliferación de los linfocitos T, CD8, y esta proliferación, que es anormal en un paciente que está inmunocomprometido, nos va a generar liberación de citoquinas pues que van a activar los monocitos. Estos monocitos que van a estar activados se van a diferenciar en macrófagos que van a tener la capacidad de hacer hemofagocitosis. Con esto, si ya se altera toda la parte de las líneas celulares, pues vamos a tener la citopenia, y posteriormente pues vamos a tener todas las alteraciones ya clínicas que vamos a encontrar en las características del síndrome de activación macrofágica, como son la fiebre por una elevación de interleuquinas, la pancitopenia, como ya les había mencionado, y también otras alteraciones como la hipertrigliceridemia, hiperferritinemia, pues el fibrinógeno va a estar bajo, y la hepatosplenomegalia. En relación ya con por qué se aumenta, digamos, esa ferritina, que es un valor que es bien importante tenerlo en cuenta, y que si tenemos el contexto de este paciente que estuvo tan críticamente enfermo, pues por eso se le tomó pues una ferritina. Entonces lo que va a pasar es que va a haber un complejo de la hemoglobina con la aptoglobina, que por medio de este receptor CD163 va a haber una endocitosis al macrófago, y posteriormente se va a activar esta enzima, que lo que va a hacer es que va a degradar este grupo M de la hemoglobina a hierro y a biliverdina. Posteriormente este hierro lo va a captar la ferritina, o si no, se va a ir como pues para toda la parte de la médula ósea, para la función del hierro. Sin embargo, si esto hay una forma exagerada y ese macrófago está muy activo, pues va a captar muchos más de los complejos, y lo que va a hacer es que se genere un aumento del hierro con un aumento de la ferritina. Entonces, ¿qué tenemos en el paciente? Primero, pues una ferritina que está elevada. Posteriormente también tenemos esa parte de los triglicéridos que van a estar elevados, y pues en relación al fibrinógeno. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos? Como ya habíamos mencionado, este paciente había presentado fiebre. Inicialmente no hizo fiebre, posteriormente empieza con la fiebre, entonces fiebre. Tuvo esplenomegalia también. Y acá pues tuvo toda la parte, si recuerdan el cuadro que les mostramos, que tenía la anemia, la trombocitopenia, pues todos los neutrófilos bajos, también lo hizo, el aumento de los triglicéridos y de la ferritina. Digamos que no se documentó una actividad disminuida de los natural killer, y pues tampoco tomamos el CD25. Y por último, lo que uno llega pues digamos ya a ver y a confirmar el diagnóstico del síndrome de activación macrofágica es pues que se vea la hemofagocitosis en la médula ósea, ¿sí? Sin embargo, este paciente, ya que estuvo críticamente muy inestable, pues muy enfermo, pues nunca llegamos a tomar este estudio. Sin embargo, pues se hizo todo el manejo pues pertinente para este caso. Entonces, esta es una tabla en donde muestra pues de forma resumida cuáles son los inmunofenotipos que tenemos, cuáles son las características clínicas que nos harían sospechar que este paciente esté cursando con alguno de estos inmunofenotipos, y ya pues marcadores confirmatorios pues que uno podría tomar. Entonces, ¿cuáles son, digamos, como esos mensajes que queremos que se lleven a casa en relación con la sepsis severa? Entonces, lo primero es que, como les hemos mencionado, este es un síndrome que fisiopatológicamente es lleno de muchos detalles. Es muy amplio, es muy complejo, es muy heterogéneo, pero digamos que si uno ya empieza a hacer una orientación pues mucho más sistemática, puede llegar a sospechar y a tratar de una forma pues muy temprana. Tiene una alta morbimortalidad, la intervención tiene que ser temprana, y eso lo que va a hacer es que va a mejorar el pronóstico. Recordar los inmunofenotipos, sospecharlos y tomar las pruebas adecuadas para hacer el diagnóstico. Y además pues estos son pacientes que si no se les hace una intervención pues efectiva, puede llegar a ser muy costosos pues para una institución.
Ya lo que hemos visto es que estos 3 inmunofenotipos, si en un paciente se llega a documentar alguno de estos, tiene una mortalidad casi del 4%, asociada a todas pues, las comorbilidades que tenga de base. Sin embargo, si presenta esto y hace un síndrome de activación macrofágica, así como la puntilla final, se aumenta la mortalidad hasta el 70%. Entonces, este es un caso pues, que nos dio, pues, es muy enriquecedor para todos porque tiene una alta mortalidad y pues ya con toda la intervención de todos los pediatras que estuvieron a cargo de este paciente, pues llegó pues, a estar mucho mejor. Algo que les quiero recalcar es que si bien pueden presentar un inmunofenotipo, pueden presentar los 3, pueden presentar 2 o pueden no presentar uno. ¿Sí? Entonces simplemente para que lo tengan en cuenta todas esas alteraciones que puede tener el paciente. ¿Sí? Sé que esto es algo ladrilludo, algo que hay que estudiar, muchas noches de trasnocho, pero en realidad lo vale la pena. Vale la pena ver a este niño que ha salido, esto fue autorización, la mamá nos autorizó. Este es el niño, un mes después y 487 páginas de historia clínica después. Donde el niño pues solamente está con su cánola nasal convencional, así se fue para el piso, el único tuvo un trastorno de deglución que fue manejado en piso, pero pues este niño en realidad fue pues, un milagro y con la ayuda de todos nosotros pues logró estar con sus papás bien. Pues les presenté este monstruo de múltiples cabezas y esperemos que seamos como Hércules que logró derrotar a esta Hidra de Lerna. Muchas gracias. Les quiero felicitar a las dos, una excelente revisión, la actualizaron bastante. Me parece que es un caso ejemplar